La mayoría de la gente abandona a Dios, no porque Él mienta, sino porque Él no llega como ellos imaginaban. Y aquí está la verdad incómoda. Tu fe puede estar construida sobre un espejismo, no sobre Él, sino sobre una versión de Él que tú mismo fabricaste. Hoy vas a descubrir por qué el momento más aclamado de Jesús fue también el más incomprendido. Y al final de este video vas a entender por qué tu mayor decepción espiritual no fue culpa de Dios. Fue culpa de tus expectativas no examinadas. Prepárate, porque lo que vas a ver en Mateo 21 no es una celebración, es un diagnóstico. Y el diagnóstico va a doler. Hay un mecanismo que gobierna tu vida sin que lo notes. Se llama sesgo de confirmación. Es la tendencia humana a buscar, interpretar y recordar solo la información que confirma lo que ya crees, y a filtrar, ignorar o descalificar todo lo que no encaja con tu esquema mental. Esto no es maldad, es economía cerebral. Tu cerebro no busca la verdad, busca eficiencia, y la eficiencia consiste en no cuestionar lo que ya das por cierto. Pero aplicado a la fe, este mecanismo es letal. Porque cuando tú crees que Dios debe actuar de cierta forma, sanar aquí, responder ahora, mostrar poder de tal manera, cualquier señal que se desvíe de ese libreto la ignoras, la racionalizas como prueba o directamente la etiquetas como el diablo confundiendo. El problema no es tu fe. El problema es el molde donde la echaste. Y lo más duro que te voy a decir hoy, tú no amas a Dios. Amas la idea de Dios que cabe dentro de tu cabeza. Ahora suma un segundo factor, todavía más peligroso: la necesidad de aprobación social. Nadie quiere quedarse solo en su interpretación. Necesitamos que otros griten lo mismo que nosotros para sentir que no estamos locos. La soledad intelectual es aterradora. Por eso buscamos manada. Por eso las multitudes son peligrosas. Te dan la ilusión de certeza. Cuando todos aplauden, tú aplaudes. Cuando todos esperan un rey guerrero, tú esperas un rey guerrero. No porque hayas examinado las escrituras, sino porque el ruido colectivo reemplazó tu capacidad de pensar. Y aquí está la pregunta que este video va a responder. ¿Qué pasa cuando Dios se monta en un burro en vez de un caballo de guerra? ¿Qué pasa cuando el Mesías no viene a matar romanos, sino a morir? Porque la multitud no examinó a Jesús. La multitud examinó lo que otros decían de Jesús. Y eso, amigo mío, no es fe. Es conformismo religioso. La entrada triunfal en Jerusalén es el momento donde 2 millones de personas tuvieron el sesgo de confirmación más masivo de la historia. Gritaban Hosana, que significa sálvanos ahora. Pero cada uno tenía su propia definición de salvación. Los políticos querían liberación de Roma. Los comerciantes querían estabilidad económica. Los enfermos querían sanidad inmediata. Y ninguno, absolutamente ninguno, esperaba una cruz. Aquí está lo que nadie te dice. Jesús no vino a decepcionarte, pero sí vino a decepcionar al falso Jesús que construiste en tu mente. La pregunta no es si Él es real. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a un Mesías que no se parece en nada a lo que pediste? En la siguiente fase vamos a leer el texto. Pero no lo vas a leer como lo has leído siempre. Vas a leerlo como un espejo. Aquí está la respuesta inesperada a ese mecanismo de expectativas que describí. Mateo 21, versículo 1 al 11. Pero antes de leerlo, quiero que entiendas algo. Lo que vas a escuchar no es una historia infantil de domingo. Es el momento donde Dios deliberadamente se presenta de una forma que ninguna mente religiosa esperaba. Jesús no va a hacer lo obvio.
No va a cabalgar sobre un corcel de guerra con espada desenvainada. No va a convocar ejércitos ni a fulminar romanos con rayos del cielo. Va a hacer algo que, para los ojos de la época, parecía ridículo, pequeño, débil, insuficiente. Y ahí está la prueba. Ahí está el filtro. Porque cualquier tonto aplaude un rey con espada. Pero reconocer a un rey montado en un burro requiere algo que la multitud no tenía: discernimiento. Escucha con atención. Lo que parece una celebración es en realidad una prueba de fe encubierta. Mateo 21, versículos 1 al 11, Reina Valera. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos, e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: «Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo». Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». Ahora conecta con el sesgo de confirmación. La multitud esperaba un rey político, guerrero, descendiente de David en el sentido militar, alguien que tomara el trono por la fuerza como lo hizo David. Pero Zacarías 9:9, que Mateo cita explícitamente, dice algo que ellos ignoraron porque no les convenía. Tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un burro, sobre un pollino, hijo de asna. La humildad era la señal, y ellos no la vieron porque no les convenía verla. El sesgo de confirmación no es ignorancia pasiva, es activa. Es una resistencia psicológica a la información que amenaza tu esquema mental. Una frase para que la grabes: no es que Dios no hable, es que tú solo escuchas lo que ya decidiste escuchar. Y aquí viene lo duro. La multitud no era atea, la multitud era religiosa. Gritaban versículos bíblicos. Citan el Salmo 118: bendito el que viene en nombre del Señor. Pero usaban las escrituras para confirmar su propia agenda, no para someterse a la agenda de Dios. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has citado versículos para justificar lo que tú ya querías hacer? Isaías 55:8. Lo había advertido 7 siglos antes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pero el cerebro humano odia esa frase. Prefiere un Dios predecible, un Dios que puedas controlar con fórmulas, un Dios que funcione como un dispensador automático. Pones la oración correcta, aprietas el botón de la fe y sale el resultado esperado. Pero ese Dios no existe. Ese Dios es un ídolo. Y lo más perturbador que te voy a decir hoy es que tú puedes pasar años adorando a un ídolo con el nombre de Jesús. Puedes cantar alabanzas a un ídolo. Puedes hacer diezmos a un ídolo. Puedes predicar sobre un ídolo. Y nunca darte cuenta, porque el ídolo hace lo que tú esperas. El ídolo no te confronta. El ídolo no te decepciona.
Pero Dios real sí. Dios real te decepciona si tu expectativa está mal puesta. Porque Él no vino a ser tu empleado. Vino a ser tu rey. Cuando Jesús entra en Jerusalén, no va al templo a pelear con los fariseos. Eso vendrá después. No va al palacio de Pilato a tomar el poder. Va directo a la cruz. Y ahí está el segundo golpe al sesgo de confirmación. Zacarías 13:7 dice: hiere al pastor, y las ovejas serán dispersadas. El Mesías herido no estaba en el manual de nadie. No estaba en las expectativas mesiánicas del judaísmo del primer siglo. Los rabinos enseñaban un Mesías conquistador, no un Mesías crucificado. La multitud gritó: Hosana el domingo y crucifícalo el viernes por la misma razón. Jesús no hizo lo que ellos harían en su lugar. Él no se defendió. No convocó legiones de ángeles. No demostró poder de la forma que ellos esperaban. Y eso les pareció debilidad. Pero aquí está la tesis central de este video. La prueba de tu fe no es cuánto aplaudes cuando Dios llega como quieres. Es cuánto confías cuando llega como no esperabas. El domingo, la multitud tenía fe en sus expectativas. El viernes, esas expectativas se estrellaron contra la realidad de un Mesías sufriente. Y ellos, en lugar de ajustar su imagen de Dios, decidieron ajustar a Dios a su imagen. Cuando no pudieron hacerlo, lo mataron. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces has matado silenciosamente la obra de Dios en tu vida porque no encajaba con tu manual de instrucciones? Y aquí llegamos al punto más perturbador de todo el texto. Versículo 10. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. La pregunta ¿quién es este? No es ignorancia inocente. Es el momento donde el sesgo de confirmación colapsa. Es la grieta en la ilusión. Es la oportunidad de detenerse, examinar, reconsiderar. Pero observa la respuesta oficial. El profeta de Nazaret. Una etiqueta segura, pequeña, controlable. Un profeta es alguien que habla cosas interesantes pero no exige tu trono. Un profeta puedes escucharlo el sábado y olvidarlo el lunes. Pero un rey te pide la vida. Ninguno dijo el rey, porque reconocerlo como rey significaba rendir sus propias expectativas. Significaba admitir que su idea de salvación estaba equivocada. Y el orgullo humano prefiere crucificar a un rey antes que admitir que estaba equivocado. Una última frase para esta sección. Tu problema no es que Dios no te responda. Tu problema es que cuando responde, no parece lo que pediste. La semana que viene, veremos qué pasa con esa decepción. Porque la entrada triunfal no es el final. Es el principio de una semana donde todo lo que la multitud creía va a desmoronarse. Y ahí, en el desmoronamiento, algunos van a encontrar la fe verdadera, pero otros van a endurecerse. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental que cambia todo lo demás. Jesús no necesita tus aplausos, necesita tu disposición a seguirle, aunque no entiendas el vehículo. La multitud del domingo estaba emocionada, pero la emoción no es fe. La emoción es química cerebral. La fe es una decisión que se sostiene cuando la emoción desaparece y el camino se oscurece. En la siguiente fase, vamos a hacer algo incómodo. Vamos a dejar de mirar a la multitud y vamos a mirarnos a nosotros mismos. Porque el espejo duele, pero solo el espejo libera. Ahora sí, vamos a lo incómodo. Hasta aquí, hemos analizado a la multitud del primer siglo, como si fuera un fenómeno lejano, ajeno, que no tiene nada que ver contigo. Pero sería un error quedarnos ahí, porque la multitud
no era peor que tú. Era honestamente equivocada. Y su error no fue la maldad. Fue no examinar sus propias expectativas. Déjame preguntarte algo que puede herir tu orgullo religioso. ¿Cuántas veces has orado pidiendo una cosa específica? Un trabajo, una sanidad, una restauración. Y cuando la respuesta llegó de otra forma, la rechazaste. No porque fuera mala, sino porque no se parecía a lo que imaginabas. ¿Cuántas veces has llamado puerta cerrada a lo que era simplemente una puerta diferente a la que tú habías diseñado en tu mente? ¿Cuántas oportunidades de Dios has despreciado porque venían en un burro cuando tú esperabas un caballo de guerra? La pregunta duele, porque la respuesta duele. Y si hoy algo te está incomodando, bienvenido sea. La incomodidad es la antesala del cambio. Aquí está la pregunta, que puede cambiarte hoy si la enfrentas con honestidad. ¿Qué expectativa falsa sobre Dios necesitas romper para poder verlo realmente? Porque si sigues esperando un rey con espada, crucificarás al rey con una cruz. Si sigues esperando respuestas espectaculares, te perderás de la presencia silenciosa. Si sigues exigiendo milagros a tu medida, te quedarás ciego ante la gracia cotidiana que te sostiene. La fe madura no es la que exige. La fe madura es la que pregunta: Señor, ¿qué estás haciendo aquí que no estoy viendo? La fe madura es la que se detiene en medio de la decepción y en lugar de culpar a Dios, examina sus propias expectativas. Y esto duele, porque reconocer que tu imagen de Dios estaba equivocada se siente como perder algo. Se siente como un duelo. Vas a sentir que te quitan el piso. Vas a sentir que todo lo que creías se tambalea. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. No estás perdiendo a Dios. Estás perdiendo una ilusión. Y las ilusiones duelen al caer. Pero al caer, liberan. Siempre liberan. La multitud del domingo no era mala. Era honestamente equivocada. Creían que amaban a Jesús, pero amaban la idea que tenían de Él. Y cuando Jesús no se ajustó a esa idea, su amor se convirtió en odio en menos de 5 días. Ahora pregúntate con brutal honestidad: ¿tú amas a Jesús o amas lo que crees que Él debería hacer por ti? Porque hay una diferencia abismal. Amar a Jesús significa seguirlo, aunque no entiendas el destino. Amar lo que Él puede hacer por ti significa seguirlo solo mientras entregue lo que pediste. El primero es discipulado. El segundo es transacción comercial con Dios. Y la iglesia está llena de personas que creen que tienen fe, pero en realidad tienen un contrato no firmado con un Dios que no existe. Creen que mientras hagan ciertas cosas, Dios debe hacer ciertas otras cosas. Y cuando Él no cumple, se sienten estafados. Pero la verdad es que nunca hubo contrato. Hubo una ilusión. Una frase corta para que la mastiques hoy. La escribas. La pegues en tu espejo. La prueba de tu fe no es cuánto aplaudes cuando Dios llega como quieres. Es cuánto confías cuando llega como no esperabas. ¿Qué haces con esto mañana? No te voy a dar teología abstracta. Te voy a dar algo concreto, accionable, incómodo. Te propongo un ejercicio de 5 minutos. Pero no lo hagas si no quieres enfrentarte a ti mismo. Si prefieres seguir cómodo con tu ídolo domesticado, cierra el video ahora. Pero si realmente quieres una fe que no se desmorone cuando Dios no cumpla tus expectativas, haz esto. Mañana, antes de orar, toma una hoja y un bolígrafo. No uses el teléfono. Tiene que ser manual. Tiene que doler el trazo.
Escribe 3 expectativas que tienes sobre cómo Dios debería responder a una situación actual en tu vida. Sé específico. No escribas que me ayude. Escribe: quiero que consiga este trabajo antes de fin de mes. Quiero que sane a esta persona antes del miércoles. Quiero que esta relación se restaure de esta forma exacta. Luego, al lado de cada una, escribe esta frase completa. Pero si Dios responde de otra forma, elijo preguntar antes de rechazar. Elijo preguntar: Señor, ¿qué estás haciendo aquí que no estoy viendo? No es rendición pasiva, es humildad activa. Es romper el sesgo de confirmación conscientemente, deliberadamente, dolorosamente. Luego, durante el día siguiente, no solo un día, toda la semana, cuando algo no salga como esperabas, en lugar de frustrarte, en lugar de culpar a Dios, en lugar de decir: Dios no me escucha, detente. Respira 5 segundos y pregúntate: ¿y si esto también es su respuesta? ¿Y si esto que parece decepción es en realidad un burro que me está llevando a un lugar que yo no elegí pero que necesito? Porque aquí está la verdad que puede cambiar tu vida. No toda decepción es rechazo. No toda puerta cerrada es un castigo. No todo silencio es abandono. A veces Dios está respondiendo exactamente lo que pediste, pero con un vehículo que no reconoces, porque tus ojos están entrenados para ver caballos de guerra, no burros humildes. Esto no significa que toda decepción sea Dios. Hay cosas malas que simplemente son malas. Hay dolor que es fruto del pecado, del mundo caído, de decisiones ajenas. No estoy diciendo que Dios esté detrás de todo sufrimiento, pero aquí está la esperanza real. Cuando dejas de exigirle a Dios que actúe según tu manual, empiezas a verlo actuar de formas que jamás imaginaste. La entrada triunfal no fue un error de cálculo de Jesús. No fue un fracaso de estrategia. Fue una revelación deliberada. Jesús sabía exactamente lo que hacía cuando eligió un burro en lugar de un caballo. Sabía que la multitud no entendería. Sabía que la semana terminaría en cruz. Pero también sabía que algunos, pocos, muy pocos, mirarían ese burro y verían lo que los demás no veían. Un rey que no necesita demostrar poder, porque el poder real no se demuestra, se entrega. Y si la multitud no entendió, fue porque su corazón estaba lleno de sus propios planes, sus propias agendas, sus propias definiciones de salvación. No había espacio para un rey que no se pareciera a lo que ellos pedían. Dios no te va a pedir que dejes de tener expectativas. Sería irreal. Todos tenemos expectativas. Todos tenemos esperanzas. Todos tenemos sueños. Pero te va a pedir algo más difícil. Que pongas tus expectativas sobre la mesa y digas: hágase tu voluntad, no la mía. Eso no es debilidad. Es la oración más fuerte que existe. Porque solo el que ha muerto a sus propias expectativas puede vivir verdaderamente libre. Aquí está la verdad que puedes llevarte puesta. La entrada triunfal no fue un error. Fue la revelación de que Dios no trabaja con tus expectativas, trabaja con tu rendición. Y la multitud falló la prueba, no porque fuera malvada, sino porque no supo reconocer a un rey montado en un burro. No dejes que un Mesías en burro te parezca poco, solo porque tú esperabas un caballo de guerra, porque el caballo te lleva a la batalla, pero el burro te lleva a la libertad. Déjalo en los comentarios. Una sola palabra: burro, si reconoces que has estado esperando a Dios a tu manera. Hosana, si hoy decides rendir tus expectativas. Suscríbete si quieres seguir desmontando ídolos. Y no busques paz. Busca verdad. Porque la verdad, aunque incomode,
siempre termina liberando. Jesús no necesita que le aplaudas, necesita que le sigas. Sigue pensando en eso